Excelente. Bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Les decía, vamos a explorar un tema de vital importancia para nuestra salud física, pero sobre todo para nuestra salud mental. Cómo mantener la vitalidad y el control mental en esta era digital que nos ha tocado vivir a nosotros, en un mundo donde estamos permanentemente bombardeados, rodeados de pantallas, bombardeados por cientos, miles, millones de bits de información. Pues mantener el equilibrio y el control mental no es solo deseable, sino que es esencial para nuestra productividad, para nuestra felicidad, para nuestra paz mental. Durante esta masterclass, yo les voy a presentar un diagnóstico de todos los retos a los que nos enfrentamos hoy en día en esta era digital y en este mundo pues digitalizado que hemos llamado. Hablaremos del contexto actual en el que nos desarrollamos todos. Además, pues van a aprender ustedes a lo largo de esta charla algunas claves secretas a manera de herramientas o a manera de estrategias prácticas que los van a ayudar a enfrentar los retos que a veces ni siquiera nos damos cuenta que son producto de esta hiperestimulación que se da en nuestra vida por efecto de las redes sociales, de las pantallas, de las plataformas digitales y para que ayudarnos a enfrentar estos desafíos. Y vamos a empezar por entender cómo es que el abuso, y oigan, escúchenlo bien, el abuso de las pantallas, no el buen uso, no el uso responsable, sino el abuso que a veces hacemos de las pantallas, afecta, afecta profundamente nuestro cerebro y por lo tanto con nuestra mente, porque saben que la mente pues es la actividad del cerebro. Y vamos a aprender algunos hábitos saludables que nos van a permitir mantener precisamente ese control mental. Bienvenido, Osiel Santoscoy, que se está integrando a esta charla. Luego, en una segunda parte, vamos a sumergirnos en un tema fascinante, que es el tema del estrés, ese enemigo invisible que afecta muchísimo nuestra salud, más de lo que a veces siquiera nos lo imaginamos. Vamos a aprender a reconocer, a comprender el estrés y lo más importante, algunas herramientas y hábitos saludables que les van a permitir gestionarlo favorablemente. Finalmente, vamos a descubrir, les voy a revelar 10 fuentes de energía vital poderosas para poder recargar nuestra energía. Porque en este mundo tan demandante, pues tener la energía necesaria es fundamental para poder prosperar, para poder desarrollarnos, para poder tener tranquilidad. Déjenme decirles que estoy muy emocionado, seguramente se me nota, de compartir con ustedes este conocimiento. Espero que juntos podamos dar un paso más hacia una vida más equilibrada, con más vitalidad. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar esta masterclass. Permítanme, por favor, compartirles pantalla para dar inicio, no sin antes darle la más cordial de las bienvenidas que se está integrando por acá, nuestro amigo Rubén, desde la eh, bella ciudad de Nogales, Sonora. Bienvenido, Rubén. Bueno, compartimos pantalla, ya me avisan por favor cuando vean mi pantalla completa y vamos a continuar con esta charla. Buenas tardes a todos, gracias. Confírmenme por favor si hace. Listo, Se ve, maestro, gracias. ahí Sí está se ve, listo. maestro. Excelente. Perfecto. Nuevamente sean cordial bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass que he titulado Cómo mantener la vitalidad y el control mental en la era digital. Y seguramente te estarás preguntando qué es lo que vas a aprender si me acompañas hasta el final de esta masterclass. Bueno, te voy a revelar 3 secretos importantes y fundamentales para tu vida. Secreto número 1, vas a aprender a usar responsablemente, o al menos
vas a ser consciente de la necesidad de usar responsablemente esas famosas herramientas digitales, aquello que yo llamo la famosa tríada digital, los famosos teléfonos inteligentes, las tablets, las computadoras, pero también las demás pantallas por los cuales interactuamos con ese fascinante, pero también a veces estresante mundo digital. En segundo lugar, te voy a enseñar cómo es posible desarrollar la inteligencia emocional para que tú puedas aprender a gestionar el estrés favorablemente. Vamos a hablar obviamente de qué es el estrés, cómo lo podemos gestionar y cuáles son los factores que desencadenan yo lo llamo también a veces el moderno jinete del apocalipsis, que es el estrés. Y como tercer secreto, te voy a revelar cómo puedas tú 10 fuentes para que puedas tú a recargar tu energía vital. Y bueno, para empezar con el secreto número uno, hablar de el uso responsable de las herramientas digitales. En esta primera parte tenemos dos objetivos muy importantes. Y el primero de ellos voy a, eh, voy a procurar pues que seas consciente, que entiendas, que conozcas cómo afecta a tu cerebro y por lo tanto a tu mente el abuso de las pantallas. Que seas consciente de que la sobreestimulación por el abuso las pantallas pues afecta muchísimo tu cerebro y por lo tanto la actividad mental que es el producto del cerebro, ¿no? La actividad del cerebro. Y por tanto, si afecta tu mente, si afecta tu cerebro, pues afecta tu manera de pensar, tu manera de sentir, por supuesto tu manera de actuar, la forma en que tú tomas decisiones y por lo tanto afecta los resultados que tú tienes en tu vida. Por eso es tan importante este tema. En segundo lugar, el segundo objetivo que pretendemos en esta primera parte es compartir contigo algunos tips o algunas herramientas psicoemocionales para que tú puedas mantener ese control mental en esta era digital. Vivimos literalmente atrapados entre pantallas. En la era moderna, nuestras vidas están más conectadas que nunca, pero también vivimos así como tal cual como ves ese monigote que te pongo en la pantalla, atrapados, enredados entre decenas de redes sociales, de plataformas digitales que atrapan nuestra atención. Las pantallas obviamente nos facilitan muchísimo la vida, el Internet nos facilita la vida, pero se han convertido también en especies de cadenas invisibles que nos absorben el tiempo, nos absorben la energía y nos absorben también, nos quitan más bien nuestra paz mental. Han hackeado pues de alguna manera nuestra atención. Y tú sabes que allá donde pones tu atención, allá va tu energía. Y si tu atención está puesta excesivamente en el abuso de las pantallas, en esa sobreestimulación, pues tu energía estará puesta allá precisamente y no te va a quedar energía suficiente para crear en los otros campos importantes de tu vida. Porque tu vida, nuestra vida, no transcurre en el mundo virtual, transcurre en el mundo real. Déjenme apagar el celular porque está por acá haciéndome ruido. Bueno, nuestra vida ocurre pues en el mundo real. Sin embargo, gran parte de nuestro día a día, se consume pegado al mundo virtual de las pantallas. Entonces, por eso las redes sociales, las plataformas digitales, las pantallas, de alguna manera han hackeado nuestra atención. Y esta constante exposición que tenemos, pues obviamente nos desconecta del tiempo presente, del tiempo real, incrementa muchísimo el estrés, como lo vamos a ver más adelante, afecta tu bienestar físico y tu bienestar emocional. Entonces, es hora pues de liberarnos, de recuperar el control mental y hablar de nuestro bienestar físico y de nuestro bienestar emocional. Al hablar de ellos, pues tenemos que entender, como te decía ya ahorita,
que el abuso de las pantallas afecta severamente a tu cerebro, por tanto, a tu mente, que es la actividad del cerebro. Ahora, entremos un poquito más en materia. ¿Cómo es que ocurre este proceso? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo afecta a tu cerebro y por lo tanto a tu mente este mundo digital? Bueno, lo primero que tenemos que entender y que saber, seguramente tú ya lo sabes, es que nuestro cerebro funciona mediante un muy complejo mecanismo, complicadísimo red de circuitos que se intercomunican, las neuronas, y una complicada red de circuitos que se intercomunican mediante impulsos nerviosos y también entran en juego en la actividad del cerebro unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, que son las que transmiten precisamente la información en las distintas partes del cerebro y del cuerpo. Y en nuestra actividad cerebral, precisamente, se destacan dos hormonas, una de ellas es el cortisol y la otra es la dopamina. Son los dos neurotransmisores, no son los únicos, pero son dos neurotransmisores que entran en juego en la interacción de las pantallas, de las redes sociales con nuestro cerebro. El cortisol, lo primero que tenemos que saber es que es la hormona del estrés. Por eso están tan ligados estos temas. Y la dopamina es la otra hormona que vamos a ahorita tratar de entender, es una de las hormonas de la felicidad. Esto lo debe saber muy bien nuestra amiga y compañera que está aquí con nosotros, Angélica, que es médico. Entonces, ambas hormonas juegan un papel determinante, un papel importante en la interacción entre nuestros cerebros con el mundo digital de las pantallas. La hormona del cortisol, te decía, es la hormona del estrés. Es una hormona cíclica que baja muchísimo durante la noche para que podamos nosotros dormir, pero que tiene su pico más alto durante las mañanas para que podamos despertarnos, activarnos y ponernos en acción. Esta sustancia además se activa, fíjate, cuando tu cerebro percibe un peligro, percibe una amenaza. Nos permite precisamente que se fortalezcan aquellas funciones o aquellos sistemas de nuestro organismo que nos puedan permitir luchar o huir en caso de una amenaza. También funciona en los animales, obviamente, ya que pues esta hormona es activada por la parte más primitiva del cerebro, que es el cerebro reptiliano. Y en el caso de los humanos sucede algo digno de notarse y de tener muy presente. Esto es que tu cerebro y tu cuerpo no distinguen entre una amenaza real y una amenaza imaginaria. Es decir, esta hormona se activa igual cuando tú percibes un peligro real, inminente, por ejemplo, que te vaya correteando por alguna zona oscura, un delincuente con un arma blanca en mano, por ejemplo, pero también se activa cuando ese peligro es imaginario. Por eso decimos que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Si tú te estimulas tu cerebro, te pones a pensar, te pones a imaginar cosas negativas, cosas malas, se va a activar también esta hormona del cortisol. Es decir, se activa igual ante un peligro, una amenaza inminente, que cuando tú imaginas que te puede ocurrir algo malo en tu vida. Y lo que tenemos que saber también es que esta famosa hormona que es el cortisol, en dosis excesivas y en periodos prolongados de tiempo, pues es una hormona que afecta muchísimo el equilibrio de nuestro organismo, tanto físico como mental, emocional, y por lo tanto el estrés, el cortisol en dosis excesivas, pues llega a enfermarnos. Cuando nos vemos inundados literalmente o intoxicados de cortisol, pues ocurren muchas cosas en nuestro organismo, una serie de desequilibrios físicos, mentales y emocionales, que ahorita más adelante los vamos a ver, que son los efectos precisamente del estrés. Vivimos pues en una sociedad intoxicada de cortisol con las consecuencias funestas para nuestra vida social y productiva.
Y fíjense que la pregunta que se hacen los científicos es cómo podemos bajar el cortisol, es decir, cuáles son las vías de escape ante esta eh, inundación permanente del cortisol. Y aquí precisamente, pon muchísima atención, porque aquí vas a descubrir un secreto muy importante. Aquí precisamente es donde entra en juego las pantallas. Las pantallas nos alivian momentáneamente. ¿Por qué? Porque nos dan gratificaciones instantáneas. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Es decir, lo que ocasiona, por ejemplo, el uso del Facebook o el Twitter o el Instagram o el WhatsApp o los videojuegos o cualquier otro dispositivo y cualquier otra red social que tú actives, eh, lo que sucede es que alivia momentáneamente nuestro dolor y nuestro estrés. Y si no, por ejemplo, fíjate en las filas que se hacen, por ejemplo, en los bancos o en cualquier parte, la gente está metida en el celular. Eh, Cuando hay situaciones estresantes en la familia, la gente se refugia en las pantallas, porque las pantallas nos alivian momentáneamente, nos dan gotitas de gratificaciones instantáneas. El problema, pues, es este precisamente, que las pantallas funcionan a base de gratificaciones instantáneas. Por ejemplo, tú quieres comida, activas inmediatamente las pantallas, este, eh, pides a través de Uber Eats o de Rappi o de otra plataforma, pides la comida y al instante la tienes a la mano. Te apetece comer algo, por ejemplo, o comprar algo, perdón, y acudes a Mercado Libre o acudes a Amazon o acudes a cualquiera de las otras eh, empresas que venden por internet. Estás aburrido, por ejemplo, te metes a Instagram, posteas una foto o a Facebook y esperas las gratificaciones instantáneas. Díganme quién de ustedes cuando postea una foto al rato no está viendo el celular a ver quién le puso like, a ver quién le puso un comentario positivo o a ver quién le puso también un comentario negativo. Y peor tantito, por ejemplo, hay quien se siente aburrido, con quien se siente ansioso y con un solo clip puede acceder a ver pornografía, que también es profundamente adictiva. Y eso alivia momentáneamente el estrés. Y aquí es precisamente donde entra en juego la otra hormona que te decía, que se llama la dopamina. La dopamina está implicada precisamente en las conductas adictivas, ya que es la que causa pues las sensaciones placenteras. Es por eso que nos hemos vuelto adictos a las pantallas. Nos hemos convertido en, dice por ahí un autor que ha estudiado mucho este tema, nos hemos convertido en drogodependientes emocionales. Y fíjense que en alguna ocasión, eh, uno de los cofundadores de Facebook, se llama Jim Parker, no le quedó más remedio en un congreso médico que se llevó a cabo en Filadelfia, no le quedó más remedio que revelar o que confesar que habían creado Facebook para crear adictos. Así lo dijo en ese congreso médico. Y es que los grandes empresarios de la era digital, como todos los que manejan las redes sociales, han entendido muy bien la necesidad que tenemos los seres humanos de sentirnos queridos, de sentirnos reconocidos, porque nada mueve más a los seres humanos que sentirnos halagados en nuestro propio ego. Por eso crearon el botón de like en Facebook. Cada vez que tú posteas una foto, como te decía ahorita, y recibes un me gusta o un comentario positivo, favorable, sientes una gratificación instantánea sin darte cuenta siquiera que te alivia y gracias, eso es precisamente gracias al efecto de la dopamina. Y la gratificación instantánea y pasajera que nos proporciona la pantalla subyace precisamente al efecto de esta, de este neurotransmisor, de esta hormona que se llama dopamina. Cada me gusta, cada comentario positivo es como si tu cuerpo literalmente recibiera una inyección de dopamina. Déjame te cuento algo más acerca de la dopamina. La dopamina es una hormona maravillosa
Te decía, es una de las 4 hormonas de la felicidad. Otras 3 son la oxitocina, las endorfinas, la serotonina. Y esta hormona se activa de una forma muy particular. Por ejemplo, todos que somos sonorenses y que nos encanta la carne asada y seguramente las lleves los fines de semana, si tú planeas este fin de semana comerte una carnita asada con tus amigos, tomarte obviamente un vinito o unas cheves, desde el momento que lo estás planeando y lo estás pensando, empieza a subir la dopamina, empieza a activar esta dopamina. Y obviamente llega el pico de la activación de este neurotransmisor en el momento en que te tomas las cheves y te comes la carne asada con tus amigos. Pero luego, si te estás tomando unas cheves, por ejemplo, y dejas de tomarte las cheves, dejas de consumir, pues tenemos un bajón de la dopamina y automáticamente el cerebro te pide más cheves o te pide más carne o te pide más de aquello que te genera placer. Este es precisamente el efecto de la dopamina. Por eso la dopamina es la hormona de las adicciones. Se activa, te decía, cuando comemos algo rico, con un buen vino, con las relaciones sexuales, pero también se activa cuando vemos una buena película o cuando estamos inmersos, metidos en los videojuegos, con el alcohol, con las drogas, con la pornografía y por supuesto se activa cuando interactuamos con las pantallas. Funciona ante todo aquello que nos causa placer, aunque sea momentáneamente. También funciona pues cada vez que recibimos, como ya te lo decía ahorita, un like en Facebook o un comentario positivo. Entonces, la pantalla pues fue diseñada para ser adictiva, aunque no lo sepamos. Es por eso que nos hemos convertido en adictos vibrantes a la pantalla. Y hoy, fíjate que los psiquiatras tratan la adicción a las pantallas con los mismos medicamentos y con las mismas terapias que se utilizan para las drogas como la cocaína. Esto parece inaudito, pero así es. Y es porque tanto cuando se consume una droga como cuando se interactúa con las pantallas, se activan los mismos circuitos cerebrales y se estimulan también los mismos centros neuronales. Entonces, nos hemos transformado, pues sin saberlo quizá, en adictos a experiencias vibrantes, a la novedad de la pantalla, porque siempre, siempre hay algo nuevo en las pantallas. Cada vez que tú abres Facebook, o Twitter, o WhatsApp, o cualquier, o TikTok, o cualquier otra de las redes sociales, siempre te vas a encontrar algo nuevo. Cada vez, la mayoría de las personas, lo primero que hacen, fíjate, cuando se levantan, cuando se despiertan, quizá algunos de nosotros caemos también en esta trampa. ¿Qué es lo primero que hacemos? Abrimos WhatsApp, a ver si no tenemos un mensaje. Y si revisamos el WhatsApp y no tenemos mensajes, pues nos alarmamos. Y hay quienes dicen, híjole, ¿qué se habrá caído a nivel nacional, a nivel internacional, la red de WhatsApp? ¿Por qué nadie me ha mandado un mensaje? Y se meten a averiguar si no se cayó, meten a alguna otra red, por ejemplo, a Google, averiguar si no se cayó WhatsApp a nivel internacional. Y algunos otros reinician su celular, a lo mejor es cuestión del celular. Esto que te estoy comentando es real. Se meten a internet, pues, a revisar. Y la pregunta obligada, pues, es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque nos hemos habituado a base de repetición a recibir permanentemente mensajes y emociones momentáneas. Es precisamente subyace ahí el efecto de la dopamina. La pantalla nos alivia, nos da gratificaciones instantáneas. Es decir, nos han programado, pues, estos genios de las redes sociales para ser emocionalmente dependientes de los mensajes que llegan a través de la pantalla. El otro día yo me quedé sorprendido al estar leyendo que en Silicon Valley, que es donde está, aquí en California, que es donde está, los grandes centros de las más grandes empresas digitales, de Facebook, de Instagram y de otras, en Silicon Valley hay una serie de laboratorios que tienen estas empresas y en lugar de tener
a grandes programadores, como sería lo que imaginamos todo mundo, tienen más grandes neurocientíficos investigando cómo pueden actualizar siempre los dispositivos móviles, las redes sociales, para hacernos cada vez más adictos. Fíjate nomás, a ese grado ha llegado este tema. Nos han programado pues para ser emocionalmente dependientes de esos mensajes que llegan por la pantalla. Y lo peor del caso, que hemos perdido a veces el sentido de la vida por sensaciones o gratificaciones momentáneas o sensaciones momentáneas. Y una vida sin sentido, pues obviamente no vale la pena vivir. Es una trágica conclusión esta a la que llegan los suicidas. Ojo con este tema porque también está ocasionando la adicción a las pantallas, esta penoso desenlace muchas veces. Fíjate que las empresas digitales se dieron cuenta pues de la vulnerabilidad que tenemos los seres humanos y de la necesidad que tenemos de recibir permanentemente gratificaciones instantáneas vía mensajes virtuales a través de las redes sociales. Literalmente, como les decía ahorita, han secuestrado nuestra atención y han coartado nuestro albedrío. Han distraído pues nuestra capacidad de poner atención y enfocarnos realmente en lo que importa en nuestra vida, como lo es el amor y el trabajo. Y bueno, la atención, hoy la economía mundial ya no gira en torno del petróleo, ya no gira en torno de las drogas, ni siquiera de, de los metales o de los metales preciosos, no gira en torno del oro, ni del litio, ni de nada, gira en torno de la atención. La atención es la rueda que mueve la economía mundial. Es decir, todas las empresas se están peleando por tu atención, se están peleando por mi atención, porque en el momento en que ganan tu atención, en ese momento te controlan y te pueden vender. Hemos terminado pues por secuestrar nuestra atención y es mucho más fácil secuestrar nuestros instintos que dominarlos. En este mundo digitalizado, pues, se ha reducido mucho el espacio y el tiempo. Todo lo queremos al instante y lo podemos conseguir. Comida, ropas, drogas, sexo, lo que quieras, está a la vuelta de un clic en tu celular. Todas estas acciones secuestran nuestra atención y nos roban esa energía creadora. Allá donde pones tu atención, te decía ahorita, allá va tu energía. Y todo ocurre pues en el mundo virtual de las pantallas. Nuestro tiempo se consume momento a momento en acciones inútiles a veces y muy poco productivas. Por eso es que están muy bien claras las características de la era digital. Son tres fundamentalmente. Es exceso de información, falta de formación y escasez de atención. En resumidas cuentas, estas son las tres características más importantes de esta era que yo llamo, o bueno, no lo llamo yo, lo llaman los analistas, eh, los sociólogos, los científicos, la era digital. Exceso de información, recibimos tal cantidad de información que a veces es muy difícil discernir, y seguramente te ha pasado, eh, lo que es verdadero de lo que es falso, lo que es bueno de lo que es malo. Siempre hay algo nuevo y la novedad nos atrapa y nos consume tiempo y nos consume energía. Pero además, la mayoría carecemos de la formación necesaria para lidiar con esta inmensa cantidad de información que nos agobia y por consecuencia roba nuestra atención en detrimento, pues a veces, muchas veces, de nuestra productividad y de nuestra paz mental. Hemos perdido la capacidad a veces de socializar en el mundo real por estar demasiado inmersos en el mundo digital. Nos hemos acostumbrado más a interactuar en el mundo de las pantallas que en el mundo real de nuestra familia, de nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Por eso, seguramente, con frecuencia, en la vida diaria verás escenas como estas, personas que van sin recato, caminando por la calle, atravesando una avenida, con el celular en mano y completamente absortos en las redes sociales. Y esto ha sido ocasión de grandes accidentes
Yo personalmente, dentro de mi familia cercana, hace aproximadamente un año, una, una jovencita de nuestra familia fue atropellada por ahí en las redes, perdón, en las vías del tren, aquí cerquita de la presa, por ir precisamente con los audífonos en la bicicleta, no vio el tren y se la llevó y ahorita está postrada en una cama, en una silla de ruedas. Bueno, escenas como esas son muy comunes, pero también seguramente has visto escenas como estas, a la familia reunida en la mesa, eh, a la hora de la comida, etcétera, y cada quien está metido en su celular, o también ocurre en la escuela y ocurre también, obviamente, en el trabajo. Es decir, las redes sociales han secuestrado nuestra atención y nos tienen, como te decía ahorita, literalmente enredados, literalmente enmarañados. Tenemos que quitarnos esa maraña y tenemos que entender que nuestra vida ocurre en el mundo real, nuestra vida, nuestra verdadera vida, no funciona a base de gratificaciones instantáneas. Es decir, la verdadera realidad existencial no ocurre pues en el mundo de las pantallas, ocurre en el mundo real. Y las dos únicas cosas que nos llenan verdaderamente y que satisfacen nuestra verdadera esencia son el amor y el trabajo. Pero resulta que ni el amor ni el trabajo funcionan como funciona el mundo virtual de las pantallas, es decir, a base de gratificaciones instantáneas. El amor y el trabajo demandan disciplina, demandan esfuerzo, demandan paciencia, perseverancia y sobre todo posponer la recompensa, porque los resultados no están a la vuelta de la esquina. O sea, no son inmediatos, pues. Es decir, ninguno de estos valores, sacrificio, esfuerzo, tiempo de espera, perseverancia, saber posponer la recompensa, ninguno de estos valores operan en el mundo virtual. Todo lo contrario, el mundo digital funciona a base de la ley del menor esfuerzo, mediante gratificaciones instantáneas y no hay tiempo para esperar. Todo sucede al instante y está a la distancia, como te decía, de un clic. Vamos a ver ahora, a profundizar un poquito cómo afecta nuestras pantallas o las pantallas, el abuso de las pantallas, una de las áreas más importantes de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal. Continuamos. La corteza. ¿Qué es la corteza prefrontal y por qué es tan importante entender esta parte? Hay una zona de nuestro cerebro, esa que ves señalada en verde ahí, que se llama la corteza prefrontal. Y esta zona entra en juego precisamente este tema y se ve severamente afectada por el abuso de las pantallas. Y es necesario pues entenderla y ser consciente de los riesgos que tiene esas afectaciones, pues para poder escapar y para poder eh, evitar pues que sea afectada esta parte tan importante de nuestro cerebro. Esta zona que se llama la corteza prefrontal se ubica en lo que se llama el lóbulo frontal de nuestro encéfalo, de nuestro cerebro, y participa de las principales actividades cognitivas de nuestro cerebro, de nuestra mente. Las funciones principales de esta parte es el control de la atención, la concentración, la resolución de problemas, la regulación y el control de nuestros impulsos, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Fíjate nomás, todas estas actividades son las funciones principales que se desarrollan en esa parte del cerebro que se llama corteza prefrontal. Es la parte más desarrollada de nuestro cerebro, es la que nos hace verdaderamente humanos. La corteza prefrontal es el centro neurológico de nuestra voluntad. Eh, Ahí se controla la atención, la concentración, la resolución de problemas y se regulan nuestros impulsos. Imagínate si estamos afectando esta parte tan importante de nuestro cerebro por la hiperestimulación de las pantallas, entonces quiere decir que se está afectando tu atención, que te está fallando la concentración,
tienes problemas para resolver, valga la redundancia, problemas, y también para regular, controlar impulsos, sentimientos y emociones que son parte importante de la inteligencia emocional. Entonces, y obviamente si se atrofia esta parte, que es la parte cerebral, se atrofian las funciones principales que son precisamente las facultades intelectuales. Y nadie de ustedes me podrá negar que tenía una memoria mucho más aguda antes del Internet, de la era del Internet. Cuando no teníamos los teléfonos inteligentes, ¿cuántos teléfonos, cuando había solamente los teléfonos fijos en las casas, cuántos números telefónicos te sabías? 10, 15 o hasta 20. Ahora te pregunto cuántos números telefónicos te sabes. Todo se lo estamos dejando a la memoria de la computadora, a la memoria del teléfono celular. Es decir, se ha afectado mucho nuestra memoria, obviamente nuestra voluntad, por lo que te decía ahorita. La voluntad es la capacidad que te permite concentrarte, poner atención, perseverar en tus sueños, etcétera. La percepción, la razón, todas las facultades intelectuales se ven severamente afectadas por el abuso de las pantallas, porque estamos afectando la parte del cerebro que es la responsable, donde están situadas precisamente estas funciones trascendentales para nuestra vida. Si no somos capaces de tomar decisiones, si tenemos una débil voluntad, si no somos capaces de razonar, de poner atención, de concentrarnos, pues estamos perdiendo lo más valioso que tenemos como seres humanos, que son nuestras facultades intelectuales. Y todo esto está ocurriendo. Hemos llegado entonces a la era de la deshumanización y de la robotización. Y las consecuencias funestas que está ocurriendo hoy en nuestros días es que los científicos han descubierto una nueva enfermedad que se llama demencia digital. Todo esto que te decía ahorita, toda esta afectación que ocurre en la corteza prefrontal y en tus facultades intelectuales, en conjunto provocan un síndrome, una nueva enfermedad que los neurocientíficos llaman demencia digital. Es decir, desgaste, desequilibrios, afectación al cerebro por abuso de las pantallas. También se ha incrementado muchísimo el famoso síndrome, el trastorno por déficit de atención por hiperactividad. Ese que tienen muchos niños, esos niños que andan como loquitos por la calle o por la casa, que no son capaces de poner atención, que no son capaces de memorizar nada en la escuela. Ese famoso trastorno por déficit de atención por hiperactividad se está incrementando mucho, sobre todo en niños y adolescentes. Pero, ojo con esto, también se está incrementando los casos de Alzheimer. Por esto, precisamente, por la hiperestimulación. La causa, hiperestimulación por abuso de las pantallas. Y bueno, en este panorama seguramente tú te estarás preguntando, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pero sobre todo, ¿qué debemos hacer para parar esta situación y para poner un alto a esta hiperestimulación, para poder desarrollar mucho mejor nuestra corteza prefrontal? Bueno, hay actividades muy importantes que podemos desarrollar para incentivar, crear y desarrollar la corteza prefrontal. En este momento solamente te las voy a mencionar, porque solamente lo que te voy a mencionar en esta lámina, pues da para todo un curso, para toda una clase completa. ¿Qué podemos hacer? Primero, practicar mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Es un tipo de meditación moderna que ayuda a centrar la atención, a concentrar la atención, a serenar la mente, y ayuda muchísimo a gestionar favorablemente el estrés. Obviamente no me puedo extender ahorita en este tema, pero es toda una clase que te pudiera dar de esta temática. Cómo practicar mindfulness. Escuchar buena música es otra actividad muy sencilla que te puede ayudar.
prestar atención a una buena conferencia o a una buena película, asistir a cursos de desarrollo personal, leer libros de autoayuda o una buena novela, un buen libro, practicar juegos didácticos como el ajedrez, entre otras muchas cosas. Pero estas son actividades que puedes hacer para desarrollar tu corteza prefrontal de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, como ocurre cuando la estimulamos por las pantallas. Que las pantallas, cuando nosotros estamos pegados a una pantalla, curiosamente, como es el caso ahorita, estamos frente a una pantalla, la pantalla estimula nuestra corteza prefrontal de adentro hacia afuera. ¿Sí? ¿Qué es lo que contiene una pantalla? Tiene sonido, tiene luz y tiene movimiento. Entonces, para poder estimular la corteza prefrontal de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro como ocurre con las pantallas, pues esto es las varias de las cosas que podemos hacer. Entonces, ¿qué hacer pues para recuperar el control mental? Tenemos que tirar a la basura las herramientas digitales. ¿Ustedes qué dicen? Pónganme sí en el chat, quien esté de acuerdo que tenemos, ante este panorama, tenemos que tirar a la basura las herramientas digitales. ¿Quién opina de eso? ¿Qué hacemos, Rubén? Hay que aprender a usarlas. Exactamente, aprender a usarlas responsablemente. No podemos, obviamente, tirar a la basura, por supuesto que no, las herramientas digitales. Exactamente lo que dice Rubén tenemos que hacer. Debes ser tú quien domine el dispositivo y no el dispositivo el quien te domine a ti. Eso parece fácil, parece muy sencillo, pero no es tan sencillo, porque nos hemos vuelto adictos y las adicciones son vicios y son muy difíciles de erradicar, porque ya lo vimos ahorita, nos generan placer, está de por medio de la dopamina, nos da gratificaciones instantáneas, alivia momentáneamente nuestro dolor, etcétera. Entonces, pero no nos queda de otra. Aquí yo te voy a recomendar o te voy a recomendar 4 tips muy poderosos para poder recuperar el control mental. Son sencillos, pero son muy importantes. Aplícalos. Eh, Primero de ellos es elimina notificaciones en tus redes sociales y en ciertos momentos pon el celular en modo avión. Mientras más notificaciones tengas en todas tus redes sociales, si tú en tu celular, como en el mío, seguramente estás conectado a Facebook, estás conectado a Twitter, estás conectado a TikTok, estás conectado a WhatsApp y a un montón de redes y plataformas. Entonces, y si tú tienes notificaciones instantáneas en todas las redes, cada vez que suena una notificación, te va a quitar la atención. Entonces, eliminar las notificaciones de nuestras redes sociales es un tip muy práctico para recuperar el control mental. Te lo recomiendo muchísimo. Deja solamente las más importantes. Puedes dejarlas de WhatsApp y ya el WhatsApp tiene funciones que te permiten, por ejemplo, poner un sonido especial para ciertas notificaciones, cuando te llame tu señora, cuando te llame tu jefe o alguno de tus hijos, familiares cercanos, aquellos que tienes que estar conectado con ellos permanentemente y eliminar el resto de las notificaciones. Ese es una buen tip. Otra, posponer las recompensas momentáneas que nos brinda la pantalla. ¿Te apetece comida o deseas comprar algo? Te abstienes, pospones esa recompensa. La idea es que no te controle la pantalla. Por el contrario, cuando tú la requieras usar responsablemente por alguna necesidad personal, profesional o familiar, debes ser tú quien tome la iniciativa de conectarte y no que sea la pantalla la que te indique a cada momento mediante las notificaciones
te esté llamando y te esté quitando la atención. Al posponer las recompensas, fortaleces tu fuerza de voluntad, que es la facultad que le da verdadero poder a tu mente. Permite enfocarte y enfocarte en aquello que realmente vale la pena. Una persona con fuerza de voluntad, dicen por ahí, llega más lejos que una persona que tiene un coeficiente intelectual elevado. Bueno, esta es otra, pospon las recompensas. Es decir, no le hagas caso permanentemente a la pantalla, a tus dispositivos, a tu celular, a tu computadora. Úsalas cuando las tengas que usar responsablemente. Tercera, enfocar la atención. Esto es fundamental, mantener la atención siempre enfocada en una sola cosa, en lo que realmente te va a ayudar a lograr tus metas. Las cosas buenas, como te decía ahorita, suceden en la vida real. La vida virtual funciona a base de gratificaciones instantáneas. Tenemos que volver a conectarnos y a poner atención a la vida real. Y el cuarto tip que te quiero dar es socializar más. En la medida de lo posible y obviamente guardando las debidas precauciones en momentos complejos o complicados como fue en los tiempos de la pandemia, volvamos a mirar a la gente a la cara, a acercarnos más, a abrazarnos más, a tocarnos más, a socializar, pues, a generar más espacios de conexión emocional personal y a dejar de lado esa conexión virtual de las redes sociales, de las pantallas. Abracemos más a nuestros seres queridos. Está demostrado, además, que los abrazos generan la hormona, una hormona de la felicidad también, que es la oxitocina, que entre paréntesis les digo, es la hormona de la lactancia. Cuando las mujeres están dando de mamar a sus críos, a sus hijos, se genera mucho esta hormona de la oxitocina. Pero como no todos podemos lactar, obviamente solamente las mujeres cuando tienen sus bebés, pues podemos abrazar. Los abrazos generan también dopamina, perdón, oxitocina. Socializar, pues, en pocas palabras más, en el mundo real te va a hacer mucho más humano. Eh, la comunicación virtual, como te decía ahorita, como decíamos ahorita, nos robotiza, nos idiotiza, nos robotiza. Bueno, apenas vamos con el primer secreto, vamos con el segundo, cómo gestionar el estrés, herramientas de la inteligencia emocional. Te voy a develar aquí en este secreto cómo gestionar favorablemente el estrés y desarrollar esas habilidades de la inteligencia emocional, que está íntimamente relacionado, déjame decirte, este tema con la sobreestimulación por el abuso de las pantallas, este tema del estrés. Seguramente, pues tú te estarás preguntando, bueno, ¿qué relación tienen las pantallas con el estrés? Bueno, eh, las redes sociales o las pantallas o los dispositivos digitales, sobre todo el abuso, eh, pueden ser agentes significativos que van a desencadenar el estrés por varias razones que sería muy largo y tedioso ponerme ahorita a desglosártelas, a desmembrártelas, pero sobre todo porque hay una sobrecarga de información, porque también el tema de la comparación social que nosotros hacemos con las redes sociales, pero en síntesis te puedo decir pues que hay una íntima relación entre la hiperestimulación de las pantallas generan estrés, aparte de otros factores que vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que tenemos que saber sobre el estrés? ¿Qué tenemos que saber sobre el estrés? Este, todo lo que deberíamos saber sobre el estrés. En primer lugar, ¿cuáles son algunas señales que tú puedas identificar tus niveles de estrés? Es decir, para saber si tienes estrés, ¿qué señales te pueden indicar que tú estás siendo víctima de los efectos del estrés? Segundo lugar, vamos a ver qué es el estrés y cuáles son los principales factores o cuáles son los principales agentes que nos estresan, en este mundo digital. En tercer lugar, es importante
conocer la neurofisiología del estrés, aunque sea someramente, es decir, qué ocurre en el cerebro, cómo se gestiona el ciclo del estrés en nuestro cerebro. Y en cuarto lugar, los principales efectos nocivos que causa el estrés en tu salud física, en tu salud psicoemocional y también, obviamente, en la salud espiritual. Y por último, pero por eso, no por eso menos importante, al contrario, más importante, cómo gestionar el estrés sin morir en el intento. Vamos a ver, aunque sea rápidamente, algunas herramientas psicoemocionales y algunos hábitos saludables que te puedan ayudar a gestionar el estrés. Vamos con el primero de ellos. Vamos a ver algunas señales. ¿Cómo carajos saber si estás estresado? Si estás estresada. Si eso que ocurre en tu vida puede ser por estrés. Voy a rápidamente a mencionarte solamente las señales del estrés, porque profundizar en cada una de ellas también podría ser materia de una clase. Y seguramente te está resultando muy interesante la temática que estamos abordando y tendrás interés en seguir profundizando en estos temas. Y bueno, al final te voy a hacer una propuesta que es probable que te interese y que te convenga para poder profundizar en ellas. ¿Cómo saber si estás estresado? En primer lugar, tienes que darte cuenta cómo está tu energía. La energía, la baja de energía, puede ser un factor. De hecho, el estrés nos desgasta mucho a nivel físico, o sea, desgasta nuestra energía física, mental y emocional y espiritual. Entonces, este puede ser uno de los factores si tienes baja de energía. Te voy a sugerir que vayas haciendo una especie de checklist después de que te vaya mencionando cada uno de ellos y que te vayas haciendo una especie de autoanálisis a ver si alguno de estos factores no lo estás padeciendo actualmente y puedes estar siendo presa del estrés. Otra señal puede ser el sueño. Es decir, se te dificulta conciliar el sueño o estás despertando mucho durante la noche, puede ser causa del estrés. El estrés, fíjate, decíamos ahorita, el cortisol es la hormona del estrés y el cortisol se genera precisamente cuando el organismo percibe un peligro, percibe una amenaza, entonces pone en operación la hormona del estrés. Entonces, si tú estás estresado, tu cerebro no te va a dejar dormir. ¿Por qué? Porque si percibes un peligro, tiene que estar alerta para poder correr, huir o luchar contra ese peligro. Entonces, bloquea la melatonina, que es una sustancia que se, que se genera para que puedas dormir. El estrés te causa pues insomnio o falta de sueño profundo y reparador. Otra señal es cómo estás gestionando tus emociones. Es todo un tema importantísimo que pudiéramos profundizar en él, que por obvias razones y de tiempo no lo vamos a hacer. ¿Cómo gestionas, cómo reaccionas o respondes ante los retos, ante los acontecimientos del día a día? Otra señal puede ser tu apetito. ¿Qué tal está tu apetito? ¿Ha variado? O sea, hay quienes el estrés les da por comer mucho, no se sacian con nada, otros de plano les quita las ganas de comer. Pues cuando hay cambios bruscos en tus hábitos alimenticios, puede estar siendo causados por el estrés y no te has dado cuenta. Otro puede ser cómo respondes a tus problemas. Eso está muy relacionado con el tercero. ¿Qué tal está tu concentración y tu memoria? Ahorita decíamos que una de las partes que se afectan más con la hiperestimulación de las pantallas es la corteza prefrontal y es la responsable de la concentración, de la resolución de problemas y de la memoria. ¿Qué tal está tu concentración? ¿Ya se te están olvidando las llaves?
cuando estás dando una plática, quieres acordarte de señalar o reseñar algún libro, algún personaje y se te olvida. Vas a la cocina y dices, bueno, yo venía, ¿qué venía para acá? O cosas como esas, por ejemplo. ¿Qué tal está tu concentración y tu memoria? O estás leyendo un libro, ¿te cuesta trabajo concentrarte? O cuando estás en una charla, ¿te cuesta trabajo poner atención? Puede ser causado por el estrés. ¿Notas cambios en tu rutina diaria? Hay una serie de factores. ¿Cómo evalúas tu salud física en general? En términos generales, ¿cómo está tu salud física? Porque una de las partes, como vamos a ver ahorita, que más se afectan con el estrés, pues las tres partes que componen los organismos, la salud física, mental y espiritual. Estos son algunas señales. Me encantaría profundizar en cada uno de ellos. De hecho, tengo una clase donde profundizo en cada uno de estos factores, de estas señales, de que tú puedes estar estresado para poder identificarlas muy bien. Hoy solamente te las menciono. Ahora, vamos al punto número 2, muy importante. Todo el mundo habla del estrés. Uy, qué estrés, dicen las mujeres, cuando no les alcanza el tiempo, que tienen que ir a dejar el niño, que el tráfico está muy pesado, etcétera, etcétera. Qué estrés, qué estrés, qué estrés. Es la palabra de moda. Pero ¿qué es el estrés? ¿Y cuáles son los principales factores o los agentes que lo desencadenan? Bueno, tratando de definirlo muy rápidamente, podemos decir que el estrés es una respuesta física y emocional que presentamos nosotros ante un desequilibrio entre las exigencias que percibimos y las capacidades o los recursos con los cuales contamos para afrontar aquellas exigencias, para responder a esas exigencias. Es decir, lo primero que tenemos que saber es que es una respuesta que da nuestro organismo, una respuesta física y emocional. Es decir, involucra tu cuerpo, involucra tu mente, que se presenta ante un desequilibrio. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Seguramente tú lo has padecido y lo padecemos todos los días. Vas a tu trabajo, por ejemplo, y saliste un poco tarde de tu casa. Resulta que tienes una presentación y que va a estar ahí tu jefe y que le vas a entregar información de mucho valor. Pero resulta que como saliste a destiempo de tu casa, te encuentras con un embotellamiento de tránsito, entonces ahí se empieza a gestionar un episodio de estrés. Híjole, no me va a alcanzar el tiempo, estoy atorado en el tráfico y no voy a llegar a tiempo. Tienes un reto, tienes una exigencia, llegar a tiempo a tu trabajo porque tienes una presentación. Ese es el reto, esa es la exigencia que tienes de momento y el tiempo que tienes no te alcanza. Entonces, el recurso que tienes para llegar es el tiempo. Entonces, se presenta un desequilibrio, tu cerebro percibe una amenaza y empieza a desencadenar todo el ciclo del estrés. ¿Quién no se ha estresado en un embotellamiento de tránsito cuando pretende llegar a tiempo a un lugar, a una cita médica o a una cita de trabajo o de lo que sea? Este es un ejemplo muy sencillo que nos ocasiona estrés. Entonces, hay dos factores principales para resumir y entender qué es el estrés. El estrés está ligado principalmente a las exigencias que tenemos o que percibimos tener para cumplir con una expectativa laboral y para cumplir con una expectativa que puede ser laboral, que puede ser familiar o que puede ser social. Por ejemplo, también puede ser causa del estrés, te puede causar estrés que te inviten a una fiesta, por ejemplo, un compromiso social y que de momento que tengas que ir muy elegantemente vestida o vestido, sobre todo afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, y que de momento no tengas el vestido o los aretes o la bolsa o las zapatillas necesarias para acudir formalmente y elegantemente vestida a esta fiesta. Eso te puede generar estrés. Se llama estrés social. O cuando tienes un reto en tu trabajo y no lo puedes cumplir, estrés laboral o estrés familiar.
cuando tu familia está demandando algo que no le puedes dar. Entonces, dos factores, las exigencias que tenemos y los recursos con que contamos. Y vamos a decir, es directamente proporcional a las exigencias e inversamente proporcional a los recursos. Es decir, a mayor sean las exigencias laborales, familiares, sociales o las que sean, pues más posibilidades tienes de que te generen episodios de estrés. Y es inversamente proporcional a los recursos. Si tú tienes tiempo holgado para llegar a esa cita de negocios o a esa cita médica, pues no te va a generar estrés. Tienes el recurso suficiente para llegar a tiempo, como te decía ahorita. Entonces, son los dos factores principales. Así podemos definir el estrés. Ahora, ¿cuáles son los principales agentes que nos estresan? Este es un tema muy importante que tenemos que tomarlo muy en cuenta. O sea, ¿qué es lo que ocasiona o qué es lo que causa el estrés? Ya veíamos que uno de ellos es las redes sociales, la hiperestimulación de las redes sociales, de las pantallas, pero hay otros más importantes que es importante que los conozcas, pues a manera de alerta para que te alejes en lo posible de ellos. Uno de ellos es obviamente las finanzas. Las finanzas nos estresan. ¿A quién de ustedes no ha tenido un atorón económico que nos causa estrés? ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir una obligación, una responsabilidad o cumplir con un compromiso y no tenemos los recursos suficientes y necesarios para hacer frente a esa situación. No se diga de una enfermedad que tengamos, por ejemplo, que aportar una buena cantidad de dinero para poder salir de una operación, etcétera. Las finanzas es un agente estresor muy fuerte. Otro muy importante es la familia. Nuestra propia familia nos estresa, las responsabilidades, las obligaciones, las desavenencias, los desencuentros, etcétera, son causantes también del estrés. Las exigencias laborales ni se diga. Yo le preguntaría, por ejemplo, a Angélica, o le preguntaría a Guillermo Beltrán, no sé si esté por aquí Guillermo todavía, vamos a ver, sí, aquí está Guillermo todavía, le preguntaría a Guillermo, por ejemplo, que es el responsable de un área muy importante del Ayuntamiento de Hermosillo, ya te estoy ventaneando, Guillermo, pero ni modo, en confianza. Cuando hay mucha demanda, por ejemplo, de que limpien los lotes de la ciudad o de que hagan un descacharre y no me alcanzan los dompes y tengo muchas demandas, estrés laboral. Tu jefe te está diciendo, Guillermo, atiende esta petición, esta solicitud, están fregando mucho los vecinos de Rancho Bonito porque no les limpian los lotes. Exigencia laboral, exigencia laboral. Guillermo Beltrán lo entiende perfectamente bien. Bueno, todos lo entendemos porque hemos tenido exigencias laborales y cuando esa exigencia excede nuestras posibilidades, se da ese desequilibrio y se genera el estrés. Asuntos de la vivienda, todo lo relacionado con la vivienda, con los pagos, con los arreglos, con muchas cosas de nuestra vivienda. La presión social, esta se ejerce mucho a través de las redes sociales. También son agentes estresores. Bueno, les decía, podríamos abundar en cada uno de ellos. De hecho, también tengo una clase donde abundo cada uno de ellos, cuál es el efecto que genera y cuáles son las manifestaciones más importantes para poder entenderlos y para poder sobre todo gestionarlos. Ahora, vámonos al punto número 3, porque quiero que entiendan qué pasa en tu cerebro, cuál es la neurofisiología del estrés. Este es un tema mucho más científico, mucho más profundo, pero que es importante entenderlo, aunque sea someramente. O sea, qué partes del cerebro o qué neurotransmisores entran en juego cuando se genera un episodio de estrés. Estrés físico, obviamente, y estrés emocional, te decía, genera un desequilibrio en nuestro organismo. En primer lugar, el primer punto es, el cerebro percibe un estímulo. Como te decía ahorita, ¿cuál puede ser el estímulo? El estímulo lo puede desencadenar un embotellamiento de tránsito, siguiendo con el mismo ejemplo. Ese es el estímulo que te puede desencadenar el estrés.
Cuando tú te encuentras en un embotellamiento de tránsito y sabes y percibes que no vas a llegar a tiempo a la cita, entonces tu cerebro percibe una amenaza, tu cerebro percibe un riesgo, tu cerebro percibe un peligro. Te puede decir tu cerebro, te van a correr del trabajo, María Antonieta, si no llegas a tiempo por no haber salido temprano de tu casa, te llegaste a un embotellamiento de tránsito y te pueden correr. Y lo empiezas a pensar y imaginariamente, como tu cerebro no diferencia entre lo real y lo imaginario, se genera inmediatamente el estrés. Entonces entra en juego, se activa una parte muy importante que se llama la amígdala. La amígdala es una estructura de nuestro cerebro que está en el sistema límbico. Desempeña un papel crucial en la evaluación, es la que evalúa, es como la evaluadora que evalúa esa situación emocional, detecta la amenaza y desencadena una serie, o sea, manda órdenes la amígdala y desencadena una serie de reacciones hasta que se libera, eh, se libera el cortisol a través de las glándulas suprarrenales, liberan el cortisol y la adrenalina y se genera todo, pues todo lo que se desencadena en el estrés. Obviamente te decía, este es un tema científico muy profundo, pero así acontece, así ocurre. Estas hormonas, el cortisol y la adrenalina, preparan al cuerpo para que pueda luchar o huir. Pero cuando el cortisol y la adrenalina están permanentemente inundando tu cuerpo, inundando tu cerebro, tu mente, tu cuerpo, todo tu organismo, pues entonces viene la intoxicación por el estrés y ocurre pues un, un, un gran problema. Pues. Eh, ¿Cuáles son los principales, punto número 4, efectos nocivos del estrés? Lo primero que tenemos que decir es que el estrés nos afecta las tres dimensiones de nuestra vida. O sea, afecta nuestro ser físico, nuestra parte mental y también nuestra parte espiritual. Por eso es tan importante aprender a gestionarlo y conocerlo. Por ahí dice, para poder aliviarlo, por ahí dice una colega española a quien yo sigo mucho en sus redes sociales, en sus conferencias, se llama Marían Rojas Estapé. De hecho, a ella le he aprendido mucha de esta información. Le recomiendo que la sigan. Tiene un libro fabuloso que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Es una conferencista, una neuróloga, no, perdón, no es neuróloga, es esta, es eh, psicóloga, perdón, no neuróloga, psicóloga, conferencista y psicóloga española, Marían Rojas Estapé. Pero si te metes al YouTube, te vas a encontrar un montón de videos de ellos. Y tiene un libro que se llama Cómo hacer que... Es psiquiatra, maestro. Perdón, Es psiquiatra. psiquiatra, perdón, Es ciertamente. psiquiatra, igual que su papá también. Su papá también es médico psiquiatra. Gracias, Ociel, es La correcto. hermana de ella es la psicóloga. Es correcto. Es excelente, Ociel, muchas gracias. Gracias. Entonces, el estrés afecta nuestros tres niveles. El estrés rompe lo que se llama la homeostasis del organismo, es decir, el equilibrio. Hay una interrelación, interconexión entre mente, cuerpo, cerebro, espíritu y todo nuestro ser es una unidad. Entonces, cuando se generan episodios de estrés, se rompe ese equilibrio del organismo, se rompe la unidad y pues ocurren cosas desastrosas en nuestra vida. Ahora, por eso a mí me gusta decir que no es exagerado comentar que es tanto el problema que ocasiona el estrés que a veces nos está matando con un cuchillito de palo y ni siquiera nos damos cuenta por no saber precisamente. Y bueno, esta psiquiatra, Marían Rojas Estapé, dice comprender es aliviar. Para poder aliviar estos síntomas y estas enfermedades que nos genera, síndromes que nos genera el estrés, pues es necesario comprenderlo para poder aliviarlo. También es necesario comprender
el funcionamiento y la problemática de las redes sociales. Vámonos con los efectos del estrés rápidamente a nivel físico. Primero, uno de los efectos fundamentales y prioritarios que desencadena el estrés en nuestro organismo, sobre todo físico, es todo tipo de inflamaciones. Colitis, gastritis, amigdalitis, cefaleas, dolor de cabeza. Y esto, aquí está, nuevamente acudo a la pericia y a la expertise de la doctora, que ya no está con nosotros. A ver, doctora, ¿no está por ahí? Parece que no está por ahí ya la doctora. La inflamación, colitis, gastritis, amigdalitis, cefaleas, son generadas también por el estrés. Es un efecto nocivo que causa en nuestro organismo. ¿Y por qué se genera esto? Bueno, porque el cortisol, esa sustancia, es un corticoide, es del grupo de los corticoides, es lo que nos aplican cuando tenemos una inflamación, curiosamente, pero cuando se aplica o se genera en este caso en dosis excesivas, genera el efecto contrario, es decir, nos inflama. En dosis excesivas y sobre todo en periodos prolongados, el cortisol nos inflama. Por eso ocurre todo esto a nivel físico. También, obviamente, el dolor corporal, o sea, los episodios de estrés tensan muchísimo el organismo, sobre todo la parte de acá del cuello, de la espalda, los brazos, etcétera. Duele la cabeza, duele el cuello, el dolor corporal en general, incluso hasta las articulaciones. También, obviamente, causa cansancio, debilidad, porque nos debilita muchísimo. Hipertensión arterial. Cuando estás en una situación de estrés, el organismo percibe un peligro y tiene que haber suficiente sangre para que pueda activarse el organismo y que pueda luchar o huir contra el peligro. Entonces el corazón late aceleradamente, se acelera la, 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 la hipertensión arterial y eso se provoca también por el estrés. También tensión muscular, obviamente, como te decía ahorita, sobre todo en la parte del cuello, enfermedades cutáneas, a veces te pueden estar saliendo manchas en la piel y pueden ser causadas por el estrés y ni siquiera te das cuenta. También ocurre que se nos puede caer el pelo. Obviamente, cada uno de estos elementos tiene una explicación, podemos profundizar en ellos, entenderlos a cabalidad para poder gestionarlos. Y a nivel mental, obviamente también tiene efectos muy funestos el estrés, falta de concentración y pérdida de memoria, ya lo veíamos ahorita. Obviamente el insomnio también, lagunas mentales, demencia digital, como veíamos ahorita, eh, irritabilidad, nos ponemos muy irritables, ponemos muy corajudos cuando estamos en episodios de estrés, angustia y ansiedad, son enfermedades, son consecuencias del estrés y obviamente miedo, terror, todo nos da miedo, nos ocasiona terror. A nivel espiritual, pues es mucho más profundo, o sea, se pierde el sentido de la vida, se experimenta una especie de vacío existencial, la persona puede llegar a tener pensamientos suicidas, experimenta una desconexión entre todas las áreas de su vida, una desconexión consigo mismo, con los otros y con el universo, y obviamente con Dios. Incluso se llega a preguntar, ¿valdrá la pena vivir? Y bueno, por eso en ese momento también llega a tener pensamientos suicidas, cuando el estrés es exagerado, exacerbado y sobre todo en periodos prolongados. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿cómo podemos gestionar el estrés? Vamos a este punto número 5, que es muy importante, es la parte medular y la parte central de esta segunda parte de la conferencia. Lo ideal seguramente sería pues eliminar todos los agentes estresores, pero esto no es posible, porque si tu jefe te estresa, pues no puedes correr a tu jefe. Si tu mujer, tu marido, tu esposa te estresa, pues no la puedes tirar a la basura, etcétera. O sea, no podemos eliminar los agentes estresores, no podemos abandonarlos. Lo que tenemos que hacer es gestionar adecuadamente
ese estrés. Para ello es muy importante comprender otra vez esta parte que te decía de cómo se genera el ciclo del estrés a nivel cerebral, a nivel sistema nervioso. eh, Debemos entender que nuestro sistema nervioso está constituido a su vez por dos sistemas, el llamado sistema simpático y el llamado sistema parasimpático. Sistema nervioso parasimpático es el que debemos activar para lograr una adecuada gestión del estrés, una adecuada gestión emocional y para poder lidiar con ese estrés de la vida diaria. La pregunta obligada, obviamente, te estarás haciendo: ¿cómo carajos activo el sistema parasimpático? ¿Y qué es eso del sistema parasimpático? El sistema parasimpático es el sistema nervioso central, que es el que nos permite estar en calma, es el que nos permite, en pocas palabras, poder gestionar el estrés. Y bueno, hay algunas, muchas, aquí te voy a mencionar solamente 7 prácticas saludables que también obviamente merecen toda una clase para poder entenderlas y profundizar en ellas. La primera de ellas es, obviamente, van a parecer muy sencillas y van a parecer muy lógicas algunas, pero te vas a dar cuenta, si profundizamos en ellas, te vas a dar cuenta de la importancia que tienen para gestionar el estrés. El ejercicio físico moderado es fundamental en el control del estrés. Otra de las prácticas saludables y necesarias es el sueño profundo y continuado. Es decir, dormir profundamente, no por encimita, y continuadamente, es decir, durante toda la noche, no despertar, es muy importante. Y para eso, obviamente, hay mecanismos, hay hábitos que te pueden ayudar a que esto ocurra. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo, sin profundizar demasiado. Si tú eres de las personas que te acuestas viendo la pantalla, viendo televisión, o que estás pegado al celular, pues esa luz que está emitiendo la pantalla, esa luz azul que emite la pantalla, y esas frecuencias electromagnéticas que se están emitiendo a través de la pantalla, pues afectan mucho el famoso ciclo eh, cardiniano, circadiano del sueño, y bloquean la producción de melatonina y pues no puedes dormir, por ejemplo. Entonces, recomendación, aquí si profundizamos en esta, cómo poder dormir profunda y continuadamente, pues por lo menos una hora antes de irte a dormir, cero pantallas, amigo. Cero pantallas, amiga. Sueño profundo y continuado. Y hay obviamente otras recomendaciones. Número 3, alimentación saludable. Esto es obvio, y también la mala alimentación es causante de estrés y tendríamos que ver por qué, obviamente. Practicar meditación, ya te decía ahorita, el mindfulness para poder gestionar favorablemente el estrés, mantener la mente en calma en el momento presente, es fundamental. Número 5, saber gestionar el tiempo, es fundamental también. Número 6, tomarte tiempo para ti mismo, es decir, practicar algunos hobbies. Y número 7, más obvia no podía ser, evitar consumo de sustancias nocivas. Las sustancias nocivas, las drogas, generan, el consumo de drogas genera la, esa hormona que te decía, que es la dopamina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, evita consumir, pues, sustancias nocivas, sobre todo drogas, ¿verdad? 7 prácticas saludables que cada una de ellas pudiéramos profundizar, y bueno, mi propuesta es que profundicemos en ellas, y ahorita te voy a decir cómo podemos profundizar. Quiero cerrar esta parte de la conferencia, ya estamos por terminar. Quiero cerrar esta parte invitando a este gran personaje, a este gran psicólogo y filósofo de la Universidad de Harvard, el padre de la psicología moderna, a ver qué nos dice el padre de la psicología moderna, cómo podemos gestionar el estrés. Fíjense nomás lo que dice este gran psicólogo.
la mejor arma que tenemos para gestionar el estrés es nuestra habilidad de elegir un pensamiento tras otro. Y a esto se le llama inteligencia emocional. Desarrollar tu inteligencia emocional. Y obviamente, para poder tener esta habilidad, si es una habilidad, es porque la puedes aprender, eso significa habilidad, la puedes conseguir, puedes ser capaz de gestionar o desarrollar tu inteligencia emocional. Y hay dos, fundamentalmente, de acuerdo con eh, Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, hay dos herramientas fundamentales que tenemos que desarrollar de la inteligencia emocional. Una se llama autoconciencia, que es precisamente saber elegir nuestros pensamientos, y autorregulación, es decir, regular nuestras emociones. También es parte, pues, que tendríamos que profundizar para poder entender a cabalidad. Por último, el tercer secreto para aprender, que te quiero revelar el día de hoy, aprender a recargar tu energía vital. El estrés y el abuso de las pantallas desgastan nuestra energía de varias maneras, como seguramente ya te habrá quedado muy claro. Afecta a tu cuerpo, te decía, afecta a tu mente y afecta a tu espíritu. El agotamiento mental por el estrés crónico y sobre todo la sobreexposición prolongada a las pantallas pueden llevarnos a un agotamiento físico muy significativo. Cuando estamos sobreestimulados o muy estresados, el cerebro está constantemente en alerta, procesando una cantidad excesiva de información y de estímulos que llegan a través de las pantallas, lo que genera una gran fatiga cognitiva y disminuye muchísimo la capacidad de concentración y de tomar decisiones. También, obviamente, se disminuye muchísimo nuestra energía física. El estrés desencadena la liberación de cortisol, como ya veíamos ahorita, que es una hormona que a altos niveles elevados, sostenidos en nuestro organismo, puede llevar a una sensación de agotamiento físico. Además, pues el abuso de las pantallas, especialmente cuando se traduce en sedentarismo, cuando estamos pegados, sentados, reduce mucho la actividad física y debilita mucho también nuestra musculatura, disminuye también mucho los niveles generales de energía. Por todo ello, pues se hace necesario encontrar fuentes para recargar nuestra energía vital. Pero antes de revelarte estas 10 fuentes secretas para que puedas recargar tu energía vital, es necesario hablar en términos, aunque sean muy generales, de este gran tema que es la energía. Lo primero que tenemos que decir es que todo es energía y eso es todo. Lo dijo el gran Alberto Einstein. La energía, fíjate, es la fuente de la vida. De ahí surgió. La energía es la fuente de la vida. Por ahí estoy viendo que se conectó María Estela, no la había visto. Bienvenida María Estela, muchas gracias. Gracias por su asistencia. Además, Aquí, maestro. la energía, gracias, es la esencia del universo. Es decir, todo es energía en el universo. Por eso es tan importante entender este tema, es un gran tema la energía. También para vivir, obviamente, requerimos 4 tipos de energía, como lo vamos a ver. ¿De dónde la obtenemos o de dónde los obtenemos estos tipos de energía? Y te voy a revelar, pues, 10 fuentes para que tú puedas recargar tu energía vital. ¿Cuál es el origen del universo? Para entender el tema de la energía, vamos a remontarnos 13.800 millones de años antes de nuestros días, antes de la era digital, vamos a decir. Cuando los científicos dicen que ocurrió el famoso Big Bang. El Big Bang dice la ciencia, que en algún momento en que no existía nada de lo que ahora existe, solamente existía un punto donde estaba concentradísima toda la energía y hubo un momento en que en ese punto donde estaba concentrada la energía hubo una mega explosión
que liberó esa gran energía fue en el momento en que se creó el tiempo y se creó el espacio, y que esa energía se fue expandiendo y que hasta este momento, de acuerdo con los científicos, con la ciencia, este universo se sigue expandiendo. Esa energía que estaba altamente concentrada, muy caliente, se fue enfriando y fue generando los planetas, fue generando las galaxias, las estrellas. Estamos hablando de 13.800 millones de años. Ahí, de acuerdo con los científicos, ocurrió el origen del universo. ¿Qué había en el origen? Solamente había energía. Esa energía que estaba concentrada que dio origen al universo. Después se fue enfriando, se fueron creando las constelaciones, los astros, las galaxias, las estrellas, los soles, los planetas, y hace 4.500 millones de años apareció la Tierra, y hace alrededor de menos millones de años apareció la vida unicelular en los océanos. Después, hace 100, 200 mil años, apareció el Homo sapiens sobre la Tierra. Este fue un proceso de evolución, pero aquí lo que me interesa recalcarte es que en el principio existía la energía. Eso dice la ciencia. ¿Qué dice la religión? Si tú te vas a leer la Biblia, dice la Biblia, en el principio existía solamente el verbo, la palabra, el espíritu, y espíritu en hebreo significa también energía. Solamente existía Dios y Dios fue quien creó todo el universo. Todas las religiones coinciden en que uno o varios dioses fueron los que crearon este universo y fueron los que crearon también al ser humano. Entonces, el origen del universo, estés de acuerdo con una teoría o con la otra o con las dos, porque es posible estar de acuerdo con las dos. Yo estoy de acuerdo con las dos. O sea, el origen del universo está, al final de cuentas, en la energía creadora. Pero además, la energía no solamente es el origen del universo, la energía es la esencia del universo. Todo en el universo es energía. Desde el átomo hasta la más grande galaxia, todo es energía. Como dice Alberto Einstein, la materia no existe. La materia no es más que energía a una frecuencia vibratoria muy baja que es capaz de ser percibida por nuestros sentidos. Pero si tú descompones cualquier producto material, tu mismo cuerpo, o la silla en la que estás sentado, o el árbol que está enfrente de tu casa, y tratas de descomponerlo a la mínima expresión, te vas a dar cuenta que tu cuerpo, por ejemplo, está compuesto de órganos, tu cuerpo, de sistemas, perdón, primeramente. Esos sistemas están compuestos de órganos, los órganos están compuestos de tejidos, los tejidos por células, las células por átomos, los átomos por neutrones, protones y electrones, y puedes descomponer los protones, neutrones y electrones, y al final de cuentas van a quedar haces de energía. Entonces, todo es energía. Incluso la piedra más sólida, el bloque de hierro más sólido que tú veas, es energía que está en constante movimiento, en constante vibración. Pero no solamente la materia, no solamente los astros, no solamente los átomos son energía. Nuestros pensamientos, nuestro cerebro es energía, es un, es un motor que genera energía. Nuestro cerebro es una torre que está permanentemente vibrando energía. Y no solamente el cerebro, sino también tus pensamientos son energía, son frecuencias electromagnéticas que estamos enviando permanentemente al campo cuántico. Por eso, dice el doctor Joe Dispenza, formamos parte de un inmenso campo infinito de energía y de información que contiene todas las realidades posibles y que responde a nuestros pensamientos y sentimientos. Esto es una información que ha sido generada por la mecánica cuántica y que el doctor Joe Dispenza lo trata mucho en uno de sus libros que se llama
deja de ser tú. Entonces, recapitulando, no solamente la energía es la esencia, es el origen del universo, la energía es la esencia del universo. Por lo tanto, sin energía no pudiéramos vivir, sin energía no brillaría ni el sol. Es decir, la necesitamos para vivir. Y como nuestro cuerpo, perdón, nuestro ser es tridimensional, es decir, somos seres espirituales con un intelecto viviendo en un cuerpo físico, requerimos 4 tipos de energía para vivir. Necesitamos la energía física para mover nuestro cuerpo, necesitamos la energía mental para mover nuestra mente consciente y la energía emocional para mover nuestra mente subconsciente, y también necesitamos energía espiritual. Y con mucha frecuencia, por no ser conscientes de la tridimensionalidad de nuestro ser, nos olvidamos y creemos que es suficiente con nutrir nuestro cuerpo para poder funcionar adecuada y equilibradamente, siendo que necesitas 4 tipos de energía para poder nutrir toda tu energía vital, la energía de todo tu organismo. Y bueno, Chin, ¿de dónde obtenemos tanta energía? Es una muy, muy buena pregunta. ¿De dónde la obtenemos? Bueno, tú puedes decir, bueno, pues yo como. ¿Cómo tienes tu energía, Lupita? Bueno, pues yo como, yo me alimento bien. Bueno, está bien, es una fuente de energía. Pero déjame decirte que existen 10 fuentes de energía. 10 fuentes de energía, que también solamente te las voy a mencionar porque sería muy interesante eh, desarrollarlas y profundizar en cada una de ellas. Solo te las voy a mencionar para efectos de esta clase. La primera de ellas, obviamente, es tener una alimentación balanceada. ¿Y qué es una alimentación balanceada? Pues aquella que contenga carbohidratos, grasas y sobre todo los elementos fundamentales. Esto pudiéramos profundizar en ello y por qué la alimentación balanceada es una gran fuente de energía. Es muy obvia, pero es muy importante entenderla. Entrenamiento físico moderado. Y tú me podrías decir, bueno, si el correr, el ir al gimnasio, en lugar de cargarme energía, me quita energía, ese es un tema que tendríamos que discutir y que al discutirlo y al analizarlo, vamos a llegar a la conclusión que el entrenamiento físico moderado, adecuado a tus circunstancias, a tu edad, a tu situación, es una gran fuente de energía. Pero hay otro, el sueño profundo y continuado, también es una fuente de energía. ¿Cómo lograrlo? Es todo un arte. La meditación es una fuente de energía espiritual, pero también es una fuente de energía física. La respiración diafragmática, es decir, aprender a respirar. Fíjate, curiosamente, hoy en nuestros días estamos respirando a una dimensión muy, muy acelerada. Entonces, en lugar de cargarnos de energía con una respiración adecuada, el respirar inadecuadamente nos resta energía. Es todo un tema también el de la respiración. El aprender a respirar para recargar tu energía vital es fundamental. Es lo primero que hacemos cuando nacemos y lo último que dejamos de hacer cuando morimos a esta vida física. Lo primero que hacemos es respirar y lo último que hacemos es dejar de respirar. Pero no sabemos respirar. Nadie nos ha dicho cómo debemos respirar, cómo es la respiración diafragmática. Todo un tema que valdría la pena analizar. También la energía sexual. La energía sexual puede ser una fuente vital importantísima de energía, pero también si no la sabemos aprovechar y desarrollar adecuadamente, nos roba muchísima energía. La actitud mental positiva es una fuente de energía vital. El dinero bien habido también es una fuente de energía. Seguramente tú habías oído decir por ahí que el dinero es energía. Dinero bien habido. Porque el dinero mal habido lo que da son dolores de cabeza. Si no, pregúntale al Mayo Zambada cómo debe estar ahorita o al Chapo Guzmán.
Entonces, dinero bien habido es una fuente de energía vital. Buena, pues. La novena, tener un círculo de personas también. Tu círculo de personas puede ser una fuente de energía vital, pero también en tu círculo íntimo, cercano de personas, puede haber personas que te roben energía, los famosos vampiros emocionales. Es importante descubrir este tema y saber cómo manejar también. Por último, 10, tener un propósito de vida también es fuente de energía vital, sobre todo emocional y espiritual. Y te regalo de pilón el número 11, conectar con la naturaleza, abrazar a los árboles, sacar a pasear a las mascotas, abrazar a tu mascota, caminar descalzo por la playa, oler una flor, etcétera. Conectar con la naturaleza es una gran fuente de energía vital. Bueno, aquí la dejo. Aquí te dejo esas 10 fuentes de energía que pudiéramos profundizarlas. Ahora, permíteme hacerte una pregunta. ¿Te gustaría aprender a aplicar, a profundizar en esta temática, aplicar las herramientas y hábitos saludables para aprovechar al máximo esos dispositivos digitales, para gestionar favorablemente el estrés y para que nunca te falte energía, para que diario puedas estar vital y recargado de energía? Obviamente el objetivo es lograr una vida más productiva, más pacífica, más saludable en esta era digital. ¿Quién no quiere una vida más productiva, más pacífica, más saludable en estos momentos, en esta vida? Seguramente todos lo queremos. Bueno, te tengo una invitación muy especial, reservada especialmente para ti y para ustedes, y quiero presentarte mi curso taller, cómo mantener la vitalidad y el control mental en la era digital. Es llevar la información de esta ya hora y media que tenemos en esta masterclass, llevarla a su máxima expresión, que no solamente comprendas las redes sociales, el manejo responsable de las redes sociales, que no solamente entiendas los conceptos, sino que también puedas aprovecharlos y desarrollar esas habilidades, es decir, que tu conocimiento lo puedas llevar a la práctica. Es decir, en este curso, cómo mantener la vitalidad y el control mental en la era digital, voy a profundizar o profundizo más bien, ya lo he impartido, en esta temática. ¿Cuál es el contenido temático del curso? Te lo presento rápidamente. En el módulo 1 profundizaríamos en cómo mantener el control mental en esta era digital. Clase número 1, cómo afecta tu cerebro-mente el abuso de las pantallas en la era digital. Lo que de alguna manera vimos, pero llevado a más profundidad. Clase número 2, herramientas y hábitos saludables para afrontar los desafíos de la era digital y mantener el control mental. Es decir, desarrollaríamos más a profundidad cada uno de estos temas. Módulo número 2, cómo gestionar favorablemente el estrés sin morir en el intento. En la primera clase, primero lo primero se llama la primera clase, comprender el estrés para poder aliviarlo. Ahí veríamos a profundidad las señales, los agentes estresores y la neurofisiología mucho más a profundidad, para que entiendas perfectamente qué ocurre en tu cerebro cuando tienes un episodio de estrés. Y la clase número 2, conoce los daños del estrés en tu salud y aprende herramientas y hábitos para gestionarlo adecuadamente. O sea, todas estas herramientas que solamente te mencioné, profundizamos en cada una de ellas. Módulo 3, descubre 10 fuentes para recargar tu energía vital. Clase número 1 de este módulo 3, la importancia de la energía en el ciclo del universo. Y la clase número 2, descubre 10 fuentes para recargar tu energía vital. Seguramente te estarás preguntando cuándo y dónde se va a impartir este curso. Fecha de inicio, voy a iniciar con los que quieran y acepten las condiciones el próximo miércoles 21 de agosto, fecha de inicio. La intención es tener 2 clases por semana, lunes y miércoles,
a esta misma hora, de 7 a 8 de la noche. Clases de 1 hora. Duración, 3 semanas, es decir, son 6 clases. Duraría 3 semanas el curso, 6 clases. Clases totalmente interactivas, en vivo, vía Zoom, así como lo estamos haciendo ahorita. ¿Cuáles son las herramientas de aprendizaje que te propongo para que tú puedas aprovechar este curso? Obviamente participar en las clases en vivo, es tu oportunidad. Acceso de por vida a las grabaciones, las clases las voy a grabar y las voy a subir a una plataforma para que puedas verlas y repasarlas las veces que sea necesario y que creas. Tendrás acceso a las presentaciones en versión PDF, es decir, todas mis presentaciones te las voy a enviar por correo en versión PDF para que tengas la información clara que puedas ir siguiendo. Y vamos a hacer ejercicios didácticos para afianzar estos conocimientos, porque de nada te sirve aprender si no aprendes a hacer. O sea, en el ámbito del conocimiento es muy importante el conocimiento que entendemos a través de la información cognitivo, pues, pero también es muy importante el psicomotor, aprender a hacer, y es muy importante el afectivo, aprender a ser una persona saludable, ser una persona pacífica, ser una persona vital. No es tan sencillo como parece, pues. Entonces, estas son las herramientas que te propongo de aprendizaje. ¿Cuál es el valor del curso? Seguramente te lo estarás preguntando. El módulo 1, con las 2 clases que ya te mencioné, cada una de ellas tiene un valor de 350 pesos, cada clase. Entonces serían 700 pesos el módulo 1. El módulo 2, obviamente también de 2 clases, estamos hablando de otros 700 pesos. El módulo 3 también consta de 2 clases, de 350 pesos cada una. Es decir, el valor total del curso son 2,100 pesos. Obviamente, por lanzamiento, por oferta, por ser tú, el valor no estarías pagando los 2,100 pesos. La inversión para que tú puedas tener acceso a este curso es muchísimo menor que su valor. Entonces, te invito a que te inscribas ahora mismo por solamente la cantidad de 600 pesos, es decir, menos del 30% del valor real del curso. La inversión mínima, vamos a decir, un costo de 100 pesos por clase, donde vas a poder profundizar en esta temática y desarrollar estas capacidades de la inteligencia emocional. Si invitas a una persona más, que puede ser un colaborador tuyo, que puede ser una persona cercana de tu círculo de amigos, de tu misma familia, pagarías solamente el 50%, es decir, 300 pesos. Obviamente esa persona que invites sí tendría que pagar los 600 pesos. Tú pagarías solamente el 14% del valor, pues, si invitas a una persona más. O sea, te rebajo aún más al 14%, solo pagarías 300 pesos. Y bueno, yo te invitaría a que no esperes más, a que reserves tu lugar ahora mismo en el enlace, en el chat de este grupo. Voy a compartir un enlace en unos momentos más. Da clic solamente en ese enlace o mándame un mensaje privado si no estás en el chat. Mi teléfono celular es 6621-572252. Mándame un mensaje, quiero participar en el curso, y ya nos ponemos de acuerdo para que veas las condiciones en las que puedes tú participar y para pagar, inscribirte y participar en este curso. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que esta información sea de muchísimo valor para ti y me encantaría verte, saludarte y compartirte esta información en este curso. Voy a dejar de grabar ya esta información, de tener la grabación.